Por el departamento de La Guajira. Doctor Alfredo de Luque, usted conoce las reglas, bien pueda, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, de verdad para mí es bastante gratificante tener hoy la posibilidad de dirigirme a la audiencia pública nacional en cuanto a este tema que nos atañe más que todo a los habitantes de la costa caribe colombiana, en cuanto a la imposibilidad que muchas veces sentimos cuando estamos en nuestras casas, en nuestras viviendas, y simplemente de un momento a otro se nos va la luz. Y no solamente se nos va la luz, sino que muchas veces se nos va sin la promesa cierta de que va a volver o cuándo va a volver. Estamos cansados en el departamento, por ejemplo, que yo represento, que es La Guajira, de evidenciar a cada rato situaciones que nos han llevado incluso a protestas sociales debido a que los señores de Electricaribe son irresponsables en la prestación del servicio que ellos manejan. Yo quiero evidenciar unas cosas muy puntuales hoy aquí. Yo creo que ya el representante Juan Manuel Campos fue bastante preciso en su intervención. Ya también el abogado Abelardo de la Estrella tocó un punto bastante crucial e importante en su disquisición, de manera tal que yo quisiera circunscribirme unos puntos muy puntuales. Uno, a mí me llama mucho la atención, y esto sería un poco llorar sobre mojado, pero hay que decírselo a la opinión pública, que solamente luego de 10 años en que en las empresas de energía de la costa atlántica empezó a participar el sector privado, es decir, hubo dineros del sector privado, en el año 2011, es que hubo por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos un control o un seguimiento o una intervención a la empresa Electricaribe con el fin de evidenciar primero cuáles eran los problemas que tenía en la prestación del servicio y luego de eso pues hacer un plan de mejoramiento con unos seguimientos precisos con el fin de que pudiese ese plan de mejoramiento ayudar para que la prestación fuera adecuada. En el entretanto, del 2001 al 2011, lo único que tuvimos fue una empresa que, no nos podemos decir mentiras, se dedicaba a sacarle y a sacarle y a sacarle utilidades a la operación y a no invertirle un peso a las redes obsoletas que había comprado. Si bien es cierto que las redes que ellos adquieren en el 2001 son unas redes que tenían muchísimos problemas, eso no se les ocultó al momento de hacer la compra. Eso fue algo que se evidenció en el momento de hacer la compra. Eso fue algo que estaba claro al momento de ellos de hacer las ofertas públicas que hicieron para quedarse con la empresa. De manera tal que ellos sabían perfectamente que había que hacer unas inversiones en las redes de la costa atlántica y que además esas inversiones tenían que tener unas particularidades esenciales por el clima que tenemos nosotros allá, que hace que el mantenimiento sea un poco más específico. Pero no lo hicieron. No hicieron un reemplazo de las redes, no hicieron los mantenimientos que tenían que hacer, no hicieron el crecimiento de redes como tenían que hacerlo tampoco, y se han presentado entonces durante 10 años unas situaciones que ahora en el 2011 apenas nosotros empezamos a evidenciar. Pero tampoco digamos que eso es culpa completamente del gobierno nacional y que la superintendencia no haya actuado antes. Porque la Superintendencia de Servicios Públicos yo creo que hace una labor que está circunscrita a ciertos aspectos que no maneja tan bien. A mí me llama mucho la atención que nosotros hasta el momento no tengamos claro, y nadie aquí pueda absolutamente decirnos, ni siquiera el gobierno, si Electricaribe presta o no un buen servicio. Obviamente nosotros los usuarios sabemos que el servicio es malo, pero al momento de venir a calificar la prestación del servicio que presta Electricaribe por las autoridades de control, es muy difícil para ellos determinar si el servicio es bueno o malo o no desde el punto de vista técnico solamente. ¿Por qué? Porque los indicadores para la prestación del servicio que están establecidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas en el país, la CREG, son absolutamente penosos y deficientes. Esos indicadores no permiten establecer
Como bien nos los respondió la señora superintendente, a quien le agradezco de verdad el interés que ha puesto en este tema, no nos podemos evidenciar exactamente cómo ellos prestan el servicio, porque los indicadores que tiene establecido la empresa, los indicadores que están establecidos para medir la oportunidad en la prestación del servicio por parte de Electricaribe son unos indicadores generales de toda la costa, que son unos indicadores que se hacen trimestralmente, que no permiten evidenciar, por ejemplo, cómo ha sido el comportamiento en una zona específica de la prestación del servicio de Electricaribe para un momento determinado. Entonces lo que hace Electricaribe con esos indicadores, que son cada 3 meses, es simplemente promediar la prestación del servicio en toda la costa atlántica, sin poder nosotros evidenciar si la prestación es más mala o más buena en un municipio o en otro, o en un departamento o en otro. Es así entonces como definitivamente aquí nos hace falta un actor, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, para que sean ellos quienes nos digan por qué tienen esos indicadores tan flojos, unos indicadores que no dejan oportunidad a la Superintendencia de Servicios Públicos también para ejercer una mejor inspección del servicio que está vigilando. Esa falla estructural del sistema nos hace a nosotros pensar que, si bien podemos tener quejas de parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, hay también un ente que es autónomo del Gobierno Nacional, que debe estar a la altura de la prestación del servicio que queremos nosotros los colombianos, que queremos nosotros los costeños y que queremos nosotros los guajiros. Es de verdad absurdo que eso se presente. También es cierto que nosotros como congresistas y como ciudadanos nos quejamos de las altas tarifas en la prestación del servicio, pero también es cierto y hay que reconocer que estas tarifas no son fijadas por la empresa Electricaribe. Las tarifas de prestación del servicio son tarifas que son fijadas también por esta dichosa comisión, la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Y ellos lo único que hacen es decir: Electricaribe, usted tiene la posibilidad de cobrar en la costa atlántica esta tarifa, punto. Pero si ellos tuvieran la posibilidad de hacer un trabajo más a fondo, pudieran determinar una tarifa diferencial en los diferentes municipios del país o en los diferentes departamentos del país, dependiendo de muchas condiciones, pero no lo hacen tampoco. Entonces hacen la fácil. Vamos simplemente nosotros a tratar de tener una tarifa para toda la costa atlántica. Además de eso, la calidad en la prestación del servicio la vamos a medir trimestralmente, sin que se pueda identificar una prestación, unas características especiales en cada zona. Y así pues cada vez entonces que nosotros le preguntemos a la Superintendencia de Servicios Públicos si Electricaribe está cumpliendo con sus deberes como operador del servicio de energía o como comercializador del servicio de energía en la costa atlántica, nos van a decir que sí. Esos indicadores hay que cambiarlos. Y si la CREC no lo hace, nos va a tocar hacerlo a nosotros como Congreso de la República. Y yo creo que eso debe ser una tarea que debemos abordar lo más pronto posible, con el fin de que podamos poner en cintura a un operador que ha venido haciendo lo que le ha dado la gana con los usuarios en la costa atlántica. Nosotros, con Electricaribe hicimos una reunión en Riohacha, gracias al que el honorable consejo de esa ciudad tuvo a bien hacer una audiencia pública, un cabildo abierto con la comunidad, con el fin de que pudiéramos tener una posición clara acerca de las personas que viven este servicio todos los días. Allá estuvimos y allá Electricaribe sí asistió, pero lastimosamente tampoco asisten sus directivos, siempre mandan a personas de bajo nivel que no se pueden comprometer con nada, que simplemente van a hablar de lo que ya todos hemos oído, a oírles nosotros el pobre plan de inversión que tienen. Yo sé pues que nunca habían tenido un plan de inversión tan ambicioso, así será de mala la prestación del servicio, pero definitivamente allá llegamos pues a unas conclusiones que son todas las conclusiones que se ha comprometido a hacer esta empresa, o estas obligaciones que se ha comprometido a hacer esta empresa ya desde hace algún tiempo. Y llegamos a unos compromisos, por ejemplo, en la ciudad de Riohacha con relación a todo el departamento, como por ejemplo que en este año, en el 2013,
íbamos a culminar la arquitectura de red en el municipio, se iba a hacer un nuevo circuito también en Riohacha, con la fecha de entrega es el 8 de febrero, se iban a hacer los mantenimientos de una mejor manera, las inversiones a mediano plazo, los proyectos de algunos barrios específicos que siempre se extienden en el tiempo y son problemas no solo de ahora, sino problemas que vienen desde siempre, pero que no existe, digamos, si ellos bien tienen ese plan de mejoramiento con la superintendencia, yo creo que si fuera una empresa más robusta, más fuerte financieramente, pudiera hacer un mejor plan de mejoramiento, valga la redundancia, en favor de los usuarios. Hay por ejemplo, una subestación de la Majayura que está para entregar en el año 2016, a poner en funcionamiento el de 2016. A mí me llama mucho la atención que hay una obligación, un compromiso a tanto tiempo, faltan 3 años aún para que nosotros podamos contar con una estación que va a mejorar la prestación del servicio. En fin, muchos compromisos, pero que a mí lo que me evidencia, que muy bueno que se hagan, pero a mí lo que me evidencian esos compromisos es que la empresa no está teniendo, óigase bien, la capacidad financiera para tener una operación tan grande como es la de la costa atlántica. Para hacer simplemente un ejemplo, Electricaribe tiene en una zona tan dispersa del país y tan grande del país, más o menos 8 millones de usuarios, si no me equivoco. Es lo mismo, o es el mismo número de usuarios que tiene una empresa como Codensa, aquí en Bogotá, concentrada solamente en un sitio. Y eso hace que las condiciones de prestación de servicios sean unas condiciones diferentes, pero vuelvo a lo que dije al principio, condiciones que no fueron ocultas, condiciones que se sabían desde un mero principio cuando ellos hicieron las ofertas y que debieron tener en cuenta para que cuando llegaran a tomar la posesión de la empresa en su momento, pues no tuvieran esos problemas que han tenido desde este momento. También hay temas que, digamos, no son del resorte de Electricaribe, que todos entendemos lo que hablaban ahorita mis antecesores en cuanto a la normalización en la prestación del servicio, algunas inversiones que son necesarias por parte del gobierno nacional para que sigan esa tarea que se ha propuesto. Esperamos que con nuestro ministro de Minas, el doctor Amílcar Acosta, guajiro, muy querido por todos nosotros, esos problemas se sigan solucionando poco a poco. Tenemos unos problemas con el cerrar un circuito entre Riohacha y Maicao, que yo sé que muy pronto vamos a tener solución sobre ese tema. Pero también es cierto pues que esos problemas son situaciones que se han venido presentando en la normal prestación de servicio y por lo cual el gobierno responde. Por eso el gobierno subsidia la prestación del servicio en esa zona. Entonces, que a mí no me venga a decir Electricaribe que ellos no prestan un buen servicio por culpa del gobierno. No aceptaría esa discusión. Hay temas, por ejemplo, también que ellos se quejan que las redes están en estos momentos, son aéreas todas las redes, que eso permite o eso implica, si las redes son aéreas, que tengan un mayor mantenimiento, que se dañen, que estén expuestas a descargas eléctricas, de rayos, etcétera, etcétera, y eso hace pues que muchas veces se presenten interrupciones en la prestación del servicio. Yo creo que deberíamos también proponerle un plan a las autoridades locales en los municipios de nuestros departamentos costeros o de nuestros departamentos costeños, mejor, con el fin de que tuviéramos una acertada política de subterranización no solo de redes de energía, sino de redes de comunicaciones en general, con el fin de que éstas estén mejor protegidas. Y esa subterranización, que muchas veces le da miedo tomar la decisión a los consejos municipales, es una subterranización que no le vale nada al municipio porque es una subterranización que va a los costos de las empresas que prestan los servicios de comunicaciones o que prestan los servicios de energía en nuestra región. Yo creo que eso es un buen punto, ministro, que pudiéramos nosotros trabajar con las empresas, que pudiéramos trabajar con el gobierno nacional y que pudiéramos trabajar con las autoridades locales con el fin de que eso se termine de ser una excusa para Electricaribe. Por eso yo en el cabildo pasado, después de haber hecho esa discusión que tuvimos, después de haber oído a la comunidad, después de tener claro qué es lo que está pasando con la prestación del servicio, después de saber que nosotros no estamos en un momento bueno en nuestra relación con la empresa. De hecho, tengo aquí una respuesta de la superintendencia que me voy a permitir leer después de yo hacerle una pregunta acerca de la prestación del servicio en La Guajira. Me dice, por ejemplo, finalmente, para dar respuesta a su pregunta con respecto al comportamiento de la calidad del servicio en el departamento de La Guajira para el primer trimestre, que es el periodo que establece la regulación en el que se debe evaluar la misma, y conforme a los resultados del análisis presentado anteriormente, se puede concluir que, 2 puntos,
el total de la suma de los minutos de ausencia del servicio de todos los usuarios aumentó del primer al segundo trimestre del año. 2. El total de la suma de las interrupciones de todos los servicios aumentó del primer al segundo trimestre del año. 3. El tiempo de restablecimiento del servicio promedio del segundo trimestre del 2013 duplicó aproximadamente al promedio presentado en el primer trimestre del año. ¿Qué más les puedo decir? Es decir, está prestando definitivamente un servicio muy deficiente la empresa Electricaribe, y más que todo en nuestro departamento. Por eso yo el día del Cabildo me permití hacerle una propuesta al delegado que estaba de la superintendencia. Y yo sé que esta es una propuesta bastante arriesgada, una propuesta que no le gusta mucho a los entes de control porque es muy complicada de tomar desde el punto de vista político, desde el punto de vista técnico, desde el punto administrativo, pero que yo me voy a permitir reiterarle a la señora superintendente, al señor ministro de Minas y en general al gobierno nacional. Yo creo que la solución en la prestación del servicio Electricaribe va a estar por el lado de hacer uso del artículo 59 de la ley 142 y tomar posesión de la empresa Electricaribe. El gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos, debe intervenir a Electricaribe. Las razones están dadas de sobra. Y esa intervención o esa toma de posesión que se da cuando están las ciertas condiciones, por ejemplo, les leo una de ellas, cuando la empresa no quiera o no pueda prestar el servicio público con la continuidad y calidad debidas, y la prestación sea indispensable para preservar el orden público o el orden económico o para evitar perjuicios graves e indebidos a los usuarios o terceros. Yo creo que ahí existen condiciones para hacerlo. Pero como las tomas de posición de la empresa que hemos hecho nosotros, o que ha hecho la Superintendencia o el Gobierno Nacional hasta el momento, son tomas de posesión en donde la superintendencia entra a ser el amo, el dueño y señor de la empresa, en donde simplemente desplaza a los accionistas de la empresa para que ellos entren. Yo creo que eso podríamos moderarlo un poco. A mí lo que me interesa en estos momentos, y creo que al público en general y a los guajiros y a los costeños, es que el gobierno tenga incidencia en la toma de decisiones de la empresa Electricaribe. Yo creo que pueden existir diferentes niveles de intervención de una empresa. Yo creo que pueden existir diferentes niveles de toma de posesión de una empresa, en donde, por ejemplo, la Superintendencia de Servicios Públicos pueda ser parte de la junta directiva de la empresa, qué sé yo, o pueda hacer parte de los órganos que toman las decisiones dentro de la empresa para obligarlos a destinar mucho más capital del que destinan actualmente, con el fin de que las reparaciones, el mejoramiento del servicio, el mejoramiento de las redes, la construcción de nuevas redes se hagan de una manera más adecuada. El otro día conversaba con el representante Juan Manuel Campos sobre una idea que tenía él que me gustó. Juan Manuel decía que esa extensión del territorio que tiene Electricaribe hace que ellos no tengan una prestación del servicio adecuada. Es uno de los operadores, si no el más grande de Latinoamérica, debido a esa extensión de zona que tiene. Esa toma de posesión de la empresa por parte del gobierno nacional podría estar incluso dirigida exactamente para que hubiera una excisión en la prestación del servicio y pudiéramos nosotros tener a dos empresas, o por esa vía, la posibilidad de tener a dos empresas o tres empresas que presten el servicio en la costa atlántica colombiana, y de esa manera pudiéramos preservar la prestación del servicio la prestación del servicio en buenas condiciones para todos los habitantes del territorio del territorio que comprende. Yo creo que esa es la salida. Y yo creo que tenemos que quitarnos el estigma, por ejemplo, que tenemos nosotros de tomas de posesión de empresas, por ejemplo, de las empresas públicas de Cali, que llevan muchos años en esa toma de posesión. Yo no creo que el gobierno nacional sea el que tenga que llegar a administrar la empresa, pero sí el que llegue a tomar decisiones importantes o llegue a ser parte de la toma de decisiones importantes con el fin de que esas decisiones vayan en favor del usuario, que esas decisiones vayan en favor de mayores recursos para la prestación del servicio, que esas decisiones vayan en favor del mejoramiento del comportamiento de Electricaribe frente a los usuarios. No quiero detenerme en este punto, pero es absolutamente evidente las sanciones que le impone todos los meses o cada cierto tiempo la superintendencia a Electricaribe por el mal comportamiento en la prestación o en la contestación de las quejas que interponen los usuarios. Presentan quejas los usuarios porque les llegan, y estas quejas que adicionalmente no se pueden recurrir ante la superintendencia porque incluso las entregan ya con las fechas vencidas.
Y después es un lío, incluso es un lío para que nos reciban las quejas. Cambian los contadores arbitrariamente, en fin, no quiero detenerme en esos detalles que todos conocemos. Pero esas decisiones pueden sostener una posición diferente del gobierno nacional en favor de los usuarios. Miren, la regulación actual no evidencia ni siquiera la obligación de que Electricaribe tenga puntos de atención en todas las zonas donde presta el servicio. Y tienen un número que es el 115, que ustedes saben lo que ocurre cuando nosotros llamamos al 115 para que nos digan qué es lo que está pasando con la prestación del servicio. Si es que nos contestan. En el cabildo abierto fueron claros, la empresa fue clarísima y dijo que sí, que reconocían que el 115 no funcionaba y que iban a mejorar con la prestación del servicio del 115 hacia los usuarios. Es absurdo. De verdad que a veces caen en la desfachatez de reconocer unos problemas que son fácilmente solucionables y no son capaces de hacerlo. Por eso quiero reiterarlo. Señores Gobierno Nacional, señores Superintendencias, señor Ministro de Minas, hagan uso de esas facultades que tienen en la Ley 142. Hagan uso del artículo 59 en especial. Tienen el artículo 58 también, que es unas medidas preventivas que habla de la posibilidad de que la superintendencia remueva a los gerentes o a los miembros de la junta directiva de la empresa de sus cargos cuando a juicio de la superintendencia están incumpliendo los índices de eficiencia, los indicadores de gestión y las normas de calidad. Aquí acaba de haber una respuesta de la superintendencia en donde me dice que se han duplicado los malestares, se han duplicado los índices con los que ellos están midiendo la prestación del servicio en esa zona del país. Ahí tienen herramientas para hacer eso. Es una medida dura, sí, es dura, pero es necesaria para que nosotros los costeños, para que nosotros los guajiros tengamos seguridad y tengamos tranquilidad en la prestación de un servicio tan importante para la vida diaria de todos los habitantes de Colombia. Muchas gracias, señor presidente.